Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y en esta ocasión vamos a hablar pues sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las manifestaciones que se han extendido más allá de Los Ángeles, más allá de Estados Unidos, ante esta política xenófoba del presidente Trump, y también hablaremos sobre el ranking de paridad que pues coloca a México en un avance importante, y no podemos dejar a un lado la decisión ya del Instituto Nacional Electoral sobre las elecciones del Poder Judicial. 3 temas fundamentales para poder estar analizando con nuestras panelistas Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo. Así que les invito a que se queden con nosotras. ¿Y quién no lo iba a decir, Angélica de la Peña, que esta protesta que iniciaba en Los Ángeles, en Estados Unidos, por las redadas de Trump, se iban no solamente a extender en el país, sino a colocar en el centro un debate muy profundo de qué está pasando en Estados Unidos con el presidente Trump y con la gobernanza en ese país, el asesinato de políticos, de la política y su esposo, en fin, son temas que no habíamos visto hace mucho tiempo en Estados Unidos y que nos tiene que llamar a la reflexión. Mi querida Angélica de la Peña, ¿tú qué estás leyendo? Bueno, yo lo que estoy leyendo es de que, el mundo está convulsionado, la verdad. Yo creo que si vemos una revisión del planeta, la situación no es fácil. Alguien dirá, y lo leemos en algunos analistas y algunas analistas en respecto de que la llegada de Trump complicó todavía más la situación que se estaba viviendo ya en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos sí hay un debate muy fuerte respecto de las repercusiones de las políticas que está tomando. Recomposición económica a partir de su hermoso plan que ha presentado y esta discusión en el Senado, tiene mucho que ver con esta opinión que caracteriza a Trump desde siempre respecto de que no haya fuga de capitales, que regresen las empresas que se han ido para que le den empleo a los norteamericanos, y que han sido muy generosos con otros países y por lo tanto hay que ponerles remesas para que no se sigan enriqueciendo con la venta de sus productos en Estados Unidos como si nada. Y bueno, tiene, entre otros países, pues claro, en el caso de México, que es el que nos ocupa ahora y por brevedad del tiempo que tenemos para discutirlo, hay una situación muy complicada respecto de las remesas y que se negoció del 5% que había planteado al principio a 3.5%, como si ya fuese una gran victoria. Recordemos que Marcelo Ebrard así lo presentó, ya nos fue muy bien, bajamos solamente 1.5%. Pues no, sigue la discusión y hay un gran debate, y eso derivó precisamente en un comentario, si mal no recuerdo, creo que el 25 de mayo, en una gira en San Luis Potosí de la presidenta Sheinbaum, donde a propósito de las remesas, con el 5 para hacer... para que el impuesto quedara en 3.5, a eso se refirió ella. Incluso dijo, y lo leo textual, de ser necesario nos vamos a movilizar. Y lo dijo públicamente en esa reunión. ¿Cómo se interpretó esto? Bueno, pues se interpretó de muchas maneras. Quienes están en Estados Unidos y están particularmente en Los Ángeles, que tiene una población muy importante de mexicanos, que ya viven allá, que ya han creado familias allá, pero muchos que se han ido allá de manera regular, pero también de manera irregular. Los Ángeles, como sabemos, además es una ciudad santuario, no solamente la alcaldesa, sino también el gobernador de California, pues no simpatizan absolutamente con las políticas de Trump, son del Partido Demócrata y tienen un gran debate en Estados Unidos estos dos partidos, particularmente quienes apoyan a Trump. Entonces, esto se interpreta, es importante señalarlo,
parte de Kristi Noem respecto de que estaba alentando a la movilización que empezamos a ver justamente en los días siguientes. Y además, pues las banderas mexicanas por todas partes, de personas, no solamente migrantes regulares, irregulares por supuesto, pero gente mexicana que ya vive allá y de otras incluso, no solamente latinos de México, sino también de otras partes de América Latina y también norteamericanos sajones, acompañando estas marchas contra la persecución de las movilizaciones de protesta. Eso me parece que la respuesta que estamos viendo en muchísimas ciudades, ya no solamente en Los Ángeles, lo estamos viendo en Nueva York, en Washington, en Seattle, en muchos lugares en Estados Unidos. Este fin de semana se contaron por cientos de movilizaciones de protestas contra la presencia de la Guardia Nacional y de los marines, ¿sí? De los marines de Estados Unidos, que estamos hablando de palabras mayores, como si estuvieran enfrentando al peor enemigo de la humanidad. Entonces, sí estamos frente a un debate muy complicado porque, pues en México, las mexicanas y mexicanos que han tenido que irse a Estados Unidos es porque necesitaban vivir, tener mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Muchas familias están aquí esperando a sus padres, a sus madres que están allá. Y por supuesto, creo que lo que tenemos que evidenciar es el gran debate que hay respecto de las relaciones que tenemos en México con Estados Unidos. Recordemos que todavía en el siglo antepasado la mitad de nuestro territorio pues tuvo que formar parte de lo que se conoce como la Unión Americana. Las raíces son muy profundas, sobre todo en los estados del sur, pero ya también en muchísimos lugares de Estados Unidos, porque la necesidad de buscar el sueño americano, de buscar mejores condiciones de vida, pues han llevado a muchísimos paisanos, hombres y mujeres, a buscar estar en Estados Unidos. Y las remesas se han constituido en un importante ingreso para México. No es que lo tengamos, ahí el debate con López Obrador era de que, las remesas como si fuera parte del Producto Interno Bruto, a partir derivado de actividades económicas del propio país, del propio desarrollo del país. No, vienen como una crítica material de que la gente en México se ha tenido que ir para allá y han tenido que mandar remesas pues para su familia que tienen acá en nuestro país. De manera que sí estamos ante una situación muy complicada. Hubo un momento tenso entre la presidenta y autoridades de Estados Unidos en el sentido de que se está malinterpretando lo que yo dije. Yo no estoy llamando a que haya estas movilizaciones y para colmo, pues ves también ahí algunas figuras de Morena que están alentando y llamando a la movilización. ¿Qué te refleja esto? Bueno, pues a lo mejor es un comentario muy personal que en Morena, no viene al caso porque no es el tema, pero por esto cerraría, pues en Morena no es un bloque monolítico, tiene muchísimas corrientes y en esas corrientes sí se está presentando una discusión respecto de si están o no están de acuerdo, si llamó o no llamó a la movilización, etcétera, etcétera, pero me parece que sí México debería ahora tener un papel más relevante, sobre todo particularmente en el Congreso de la Unión. No hay que dejar fuera a la Cámara de Diputados, aunque sea un tema que compete particularmente al Senado de la República, y yo no veo que esta discusión se esté dando de manera puntual, de manera instalada, llamando a la unidad, llamando a fortalecer, sobre todo, bueno, lo tengo que decir, al gobierno mexicano que representa a la presidenta y que ahora ya está en Canadá, en esta reunión del G7, en donde sabemos va a tener una reunión privada con el presidente Trump, y nos parece que más allá de las filias o no filias con Morena, sí que necesitamos las mexicanas y los mexicanos tener una unidad, y es una responsabilidad de la presidenta llamar a la unidad y dejar de ser solamente la presidenta de Morena, sino debe ser la presidenta de todas las y los mexicanos, porque hoy el país nos necesita en unidad. Ese sería de entrada mi comentario frente a este tema que va a seguir, que no hay condiciones de que esto se pueda resolver pronto. Cada vez son más ciudades que están llamando al toque de queda, no solamente Los Ángeles. Entonces sí estamos ante una situación muy complicada,
porque hay mucho terror. Yo tengo parientes, yo creo que ustedes también, parientes en Estados Unidos, muchísimos, desde hace muchísimo tiempo, y aunque ya están totalmente ciudadanizados en Estados Unidos, pues simplemente por tener una imagen de mexicanos nos persiguen. La situación es así de compleja. Muchísimas gracias, Angélica. Marta Tagle, la lectura que tú haces de este fenómeno antes de que nos vayamos al corte, donde además, bueno, una consigna, no reyes, ¿no? Un mensaje muy directo a Donald Trump. Así es, pues sí, justamente mi comentario lo quiero dividir muy rápido en tres partes. Justamente uno con respecto a estas manifestaciones que se han dado y mi total solidaridad con quienes están resistiendo a las políticas migratorias del gobierno de Trump y que además justamente han sumado a esta manifestación que veíamos hace unos días en Los Ángeles y en varias ciudades de Estados Unidos por lo que sucedió justamente este fin de semana con No Reyes, ¿no? Estas marchas a las que suman también una buena parte de la gente de Estados Unidos, de ciudadanos de Estados Unidos, que están viendo con preocupación este ánimo total y absolutamente autócrata de Trump, ¿no? Y que están manifestándose con no quieren reyes, ¿no? Y digo, desafortunadamente nosotros sabemos de esa historia, ¿no? Cuántos desfiles de tipo militar con esa fuerza de despliegue militar hemos visto en esta ciudad, nomás que aquí los tenemos más normalizados y en Estados Unidos prendieron muchas alertas. Entonces, lo primero es la solidaridad con todas las personas que se están resistiendo a estas políticas migratorias. No nos queda más, siendo ciudadanos comunes, más que manifestar eso y, por supuesto, todo lo que se pueda hacer desde este país. La segunda sí me parece una necesidad exigir al gobierno mexicano, porque más allá de los dimes y diretes de si yo convoqué o no convoqué a las movilizaciones y todo lo que se ha dado en las redes sociales, incluso vimos ahí a Landó respondiendo directamente a una mujer de Morena, el tema que está de por medio y que a mí me preocupa mucho es qué sucede con la defensa en los consulados de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde hay que poner la exigencia, o sea, más allá de las manifestaciones, más allá de lo que se dice, el serio riesgo en el que se encuentran muchos de nuestros compatriotas y particularmente las mujeres que están siendo repatriadas a México sin ningún tipo de defensa. Entonces, una exigencia a eso. Y finalmente, mi último punto en esta intervención sería justamente esta visita de la presidenta al G7. México acude como invitado a este grupo y me parece una oportunidad excepcional para justamente poner sobre la mesa una serie de acuerdos en materia migratoria y por supuesto económica, porque no podemos seguir, ¿no?, bajo este asedio y amenazas en la que nos ha tenido el gobierno de Estados Unidos desde que llegó Trump, que parecen años, ¿no?, y apenas van unos días, unos meses, y yo creo que es una oportunidad excepcional esta que van a tener de reunirse Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, a ver qué sale de ahí, qué nos enteramos que salga de ahí, pero yo creo que esos son dos temas centrales, las políticas migratorias y por supuesto, las decisiones económicas. Claro que sí. Imelda Marrufo, una primera lectura también desde ti, además una ciudad fronteriza donde tú estás, ¿cómo miras lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Que ya no solamente es Estados Unidos, las manifestaciones se hicieron también en México y en otros lugares, en otros países, precisamente porque creo que el fondo es más allá en términos de no solo el tema migratorio, sino el tema de la democracia. Creo que el eslogan de No Reyes, en medio de este desfile militar, en medio del cumpleaños del presidente, simbólicamente encierra muchos elementos y creo que como nunca el planeta está discutiendo hacia dónde tienen que ir las democracias y cómo fortalecerlas. ¿Tú qué lees, mi querida Imelda Marrufo? Sí, bueno, pues buenos días, saludos a las compañeras, por supuesto a quienes nos sintonizan, a Antonia y a todas las compañeras y ojalá que compartan. En relación con este tema yo quiero, pues, Lucía, Marta, Angélica, aportar alguna información que me parece relevante. Creo que hay que recordar que las deportaciones ocurrieron de manera cuantiosa en los gobiernos tanto de Obama como el anterior presidente, ¿no? Y en ese sentido, señalar que no han dejado de ocurrir
y hay datos específicos para ello. Sin embargo, la manera, la forma de estas deportaciones y por supuesto lo que Donald Trump ha dicho desde hace tiempo atrás, ¿no? Que quiere deportar a 11 millones de personas migrantes, pues es la manera en la que cambia muchísimo todo este escenario. Comentarles que de acuerdo con la información del propio Tom Hoffman, que es uno de las personas encargadas de estas deportaciones, él ha comentado que, se ha comentado que han ocurrido hasta la semana pasada más de 139,000 deportaciones de migrantes. Anteriormente ocurrían o se daban 938 deportaciones diarias. Sin embargo, Lucía, con todo este planteamiento y de Donald Trump de presionar para mayor cantidad de deportaciones, es que estas se han triplicado de manera diaria. Estoy comentando que son deportaciones diarias. Esto significa que además ha bajado muchísimo la migración en las fronteras. Y esto esto significa también que al momento de que bajen, se van hacia otras ciudades que se han considerado ciudades santuario. ¿Qué significa estas ciudades, no? O sea, el concepto de ciudad santuario significa que en esas ciudades, digamos, hay estipulado, ¿no? En los municipios, en esas ciudades, que no se, construye o no se aporta o no se trabaja con el gobierno federal de los Estados Unidos para deportar personas, ¿no? Es como una especie de protección jurídica o política, sobre todo, en esos lugares. Tal es así el estado de California, Nueva York y otras ciudades como 200 más, Lucía. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay y ahorita tú lo comentabas y preguntabas también a propósito de lo que ya Angélica y Marta nos decían. Lo que ha ocurrido es que el gobierno federal, al gobierno de los Estados Unidos, le ha importado poco, ¿no? Digamos, esas normas jurídicas o disposición que existe. De ahí este tema, ¿no? Digamos, del gobernador y la propia alcaldesa de Los Ángeles, que ha señalado efectivamente esta no atribución por parte del gobierno federal de solicitar la guardia porque no había elementos para ello. Entonces, digamos, existe nada más un poco, existe esta protección, digamos, política en estas ciudades en las que no se debe de intervenir de la manera en la que se está haciendo. No quiere decir que no se haya deportaciones, insisto. Esta triplificación de las redadas y de las deportaciones es lo que ha extendido, pues obviamente, las protestas. Entonces, a mí me parece que eso es como una parte importante que hacer. ¿En qué sitios o en qué lugares? Pues, por supuesto, ahora a rajatabla, Lucía, porque ¿dónde están? Bueno, yo también, al igual que lo comentaba Angélica, pues yo también tengo muchos familiares y familias migrantes, algunos ya, digamos, legalizados con documentos, otras en una situación, evidentemente, pues así, ¿no? De irse a trabajar. Y los propios lugares donde trabajan las personas migrantes son construcción, agricultura y servicios. Y entonces me parece que ahí toma mucho sentido lo que ya Marta nos decía ahorita, ¿no? Yo también apelaría, Marta, a lo que tú has comentado, de todo un trabajo que se requiere el gobierno mexicano de abogacías y de lugares para poder salvaguardar la integridad de las personas migrantes, sobre todo de las mujeres, Marta, porque finalmente en estas deportaciones hay muchos asuntos y muchas cosas de violencia sexual contra las mujeres, que son principalmente las que poco se dicen y las más atacadas en eso. Entonces, yo diría que ese es el gran asunto que está haciendo el gobierno mexicano, sobre todo, no solo con las personas migrantes que no tienen documentos, sino también con aquellas, Marta, porque efectivamente también hay deportaciones independientemente de que tengas un estatus migratorio, incluso ya legalizado en cuanto a esa situación. Me parece que ahí están como los temas, es decir, las deportaciones han existido, pero la forma en que Trump lo ha llevado a cabo, mi querida Angélica, es precisamente una de las elementos que coloca
digamos, a las movilizaciones, la forma, el llegar con la Guardia Nacional, el hacer las redadas en los lugares que saben perfectamente que van a encontrar a la población migrantes, como lo acaba de decir Imelda, ¿no? El Office Depot, en fin, etcétera, es parte de lo que está señalando. Pero Marta decía, bueno, y tú también lo señalabas, Angélica, la presidenta tendrá la oportunidad, la presidenta Sheinbaum va a tener la oportunidad de dialogar con Trump en el G7. ¿Con qué va a negociar? Me pregunto, ese hombre que un día piensa una cosa, actúa de otra, que se siente por encima del mundo, ¿con qué puedes negociar y colocar, digamos, la defensa de tus connacionales con un hombre tan autoritario como es Trump? Bueno, para detener estas actitudes xenofóbicas, porque las detenciones se dan a partir del color de piel, de la fisonomía. Hay que decirlo con toda puntualidad. En todo lo que no sea blanco, sajón, con las características de este tipo de personas, pues que son todas las demás, son presas de actitudes xenofóbicas de Fox. ¿Saben cómo va a ceder? Con la parte económica. Si algo caracteriza a Trump, es lo que yo pienso, bueno, y lo he leído también de muchos analistas, es que va a tener que sopesar los costos económicos de sus propias decisiones y las va a tener que recomponer. Y en ese sentido llama la atención cómo las distintas organizaciones de empresarios norteamericanos, sobre todo del campo, de la parte restaurantera, de este tipo de servicios, ya empezaron a decir, a ver, esto nos está afectando de manera tremenda. No hay forma de sustituir a las personas migrantes, más allá si son regulares o no, porque para el caso, insisto, los persiguen, los detienen a partir de su apariencia, ¿sí? Es una actitud xenofóbica, racista, discriminatoria de manera grave, ¿sí? Pero las repercusiones en este tipo de economías, que son muy poderosas en Estados Unidos, pues ya está moviendo a todos quienes están contratando a personas migrantes y que ya se está reflejando en que no tienen personas. Eso me recuerda a aquella película de Un día sin mexicanos que deberíamos volverla a ver, en donde prácticamente se paraliza Estados Unidos, ¿sí? Bueno, pues es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a mover a Trump? Pues no sé, no abogar a que es buena gente, no. Que se va a conmover, no. A su humanidad, no. Lo va a mover el asunto del dinero, el asunto de la economía. Mi querida Marta, sin duda la invitación que hace Canadá a Sheinbaum en materia de invitarla por no ser parte del G7 es también una señal de la alianza entre Canadá y México para enfrentar a Donald Trump en medio de una negociación que tendría que estar en los tres países por el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tanto Canadá también puede influir ahí para que Trump baje esta persecución hacia la población migrante, que además le está bajando puntos en términos de popularidad? Sí, yo sin duda coincido en ese sentido con lo que ya planteaba Angélica, en el sentido de que al final de cuentas entre países no hay amigos, ¿no? O sea, me refiero Estados Unidos y Canadá no van a actuar como si fuéramos amigos. Hay intereses de tipo político y económico y me parece sin duda que los intereses económicos de la región del norte está pues centrada justamente en las alianzas que se puedan generar justamente entre estos tres países, ¿no? Y particularmente pues viendo que Trump está generando políticas que afectan directamente a Canadá y Estados Unidos, es pues bastante evidente o necesaria el fortalecimiento de esta alianza para hacerse fuertes. Recordemos que incluso Canadá antes del proceso de elecciones al que tuvo que adelantar justamente ante lo sucedido con Trump, había como decidido ir por su propia
nueva cuenta, y me parece que, como tú bien lo señalas, el invitar ahora a la presidenta mexicana, pues manda por lo menos una señal en el sentido de que pues se necesita aliar también con el otro socio de América del Norte, que en este caso es México, ¿no? Y al final de cuentas, los intereses económicos que hay en la región y que se pueden ver perjudicados por este tipo de decisiones son lo que se va a tener que poner sobre la mesa. Y como bien también comentaba Angélica, el gran problema que estamos viendo es que estas decisiones erráticas de un hombre colérico que un día dice una cosa, otro día la magnifica, pues está teniendo repercusiones de tipo económico también para su país, que al final de cuentas me parece que si algo lo va a lograr centrar es el tipo de, son las cuestiones económicas, ¿no? O sea, no va a haber nada más que lo convenzca y ni siquiera la pérdida de popularidad. La pérdida de popularidad va a estar relacionada directamente con el poder adquisitivo de las y los personas que viven en Estados Unidos, que se ven afectadas por este tipo de decisiones. O sea, a él no le interesan los derechos humanos, no le interesa la migración como tal, o que se violenten los derechos de las personas, sino sus intereses son económicos y es lo que lo sostiene ahí. Entonces me parece que sí, también esta reunión de G7 es una posibilidad que tiene México de aprovechar y avanzar este enlace con Canadá y de fortalecer esta alianza de cara a lo que la región requiere, y sobre todo pues teniendo de frente pues lo que está sucediendo en el mundo. O sea, el mundo me parece además que está en este momento muy convulsionado. O sea, no podemos también dejar de ver a lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Y económicamente me parece que Estados Unidos pues tampoco le conviene estarse peleando con sus socios justamente de cara a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Pero como bien dice de Trump, no podemos esperar nada razonable, pero de cualquier manera, digamos que el tema económico es lo único que lo puede centrar en tomar una decisión diferente. Seguramente usted también tiene familiares en Estados Unidos, cómo la están viviendo, qué está pasando y qué lectura también están haciendo de la política de Donald Trump hacia pues la población migrante y hacia, digamos, la migración en general. Angélica de la Peña, sí, sin duda el interés económico pues es lo que mueve a este tipo de personajes, pero es decir, ¿con qué negociar en desde México en esa parte económica con Donald Trump? ¿Cuáles son, te diría, pues las vías? ¿Qué estás vislumbrando tú de la fuerza que puede tener México para negociar con el presidente Trump, si hay alguna vía por la cual económicamente México puede hacer presión? Bueno, yo creo que la presión va a venir desde adentro de Estados Unidos. Yo no creo que en el caso de México tenga las condiciones para convencer de que se porte bien con México. Insisto, yo creo que la economía de Estados Unidos es la que está resintiendo, sobre todo esos rubros que yo mencioné, y que son quienes van a moverse en Estados Unidos. Me parece que también ya hay manifestaciones de una discusión interna dentro del Partido Republicano, y eso también se va a reflejar seguramente en las decisiones que se tome en el Senado o en la Asamblea de Representantes. Me parece que hay una preocupación legítima de parte de republicanos, en el sentido de que el año que entra enfrentan una elección intermedia y que en esa elección intermedia pues pueden perder el control de estas dos cámaras. Entonces es la política, es la economía, es la situación, como dice Marta, recordándonos que ciertamente Estados Unidos, aquella frase en el porfirismo de que México, de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, pues eso es lo que vamos a ver. Y ahí es donde nosotros debemos estar, pienso, como mexicanos y desde el ámbito del gobierno federal, pues estar presionando efectivamente a partir de demostrar la importancia de la presencia de mexicanos en Estados Unidos e insistir en que se abra. Esto tiene que llevar, pienso yo, no sé hasta dónde sea posible, llevar a un compromiso de abrir la legalización de la migración, porque el problema también que se está enfrentando es que hay una cerrazón a seguir
aceptando migración con fines de trabajo. Y yo creo que esto tiene que medirse a partir de cómo influye la presencia de personas inmigrantes en la economía de Estados Unidos. Y bueno, me parece que eso sería lo plausible, porque además tienen un problema gravísimo. La frontera de más de 3,000 kilómetros con México nunca va a poder cerrarse totalmente. Eso también es una realidad. Cuando terminen de construir ese muro, que no es solo un muro, son 2 muros, pues francamente eso, o tener una presencia policíaca y de militares a lo largo de la frontera con Estados Unidos, pues sabemos que eso no va a resultar. Y de ahí tenemos el problema, por ejemplo, de la entrada de la droga, desde acá hacia allá. Hay montones de migrantes que buscan siempre, es decir, hay un problema que no se ha podido resolver, ni creo que se pueda resolver, porque la orografía permite que siempre encuentres recovecos para seguir pasando este tipo de irregularidades, pero también de ilegalidades. Entonces, lo que se tiene que instalar, es la política, no la respuesta militar o la respuesta policíaca o la presión como Trump lo está haciendo, sino que tiene que haber, y ojalá que desde la parte mexicana se tenga todas las características profesionales, diplomáticas que se necesitan para llegar a sentarte en la mesa y a sentarte en la mesa con quienes tienes que hablar. Porque estas pequeñas comisiones van y visitan a algunos senadores. A ver, Marta y yo hemos sido legisladoras, sabemos cuándo repercute y cuándo no repercute, cuándo es una visita real que puede trascender y cuándo no. Y todo tiene que ver con quién te vas a reunir. Y tienes que hacerlo integralmente. Una respuesta desde el Congreso, desde el Ejecutivo, pero también desde todos los gobiernos estatales, porque esto repercute a todas las fronteras de estos estados mexicanos, en donde tienen un grave problema. Simplemente visitar Ciudad Juárez, que aquí tenemos una autoridad que nos lo puede decir con toda certeza y conocimiento de causa, pero Tijuana es un desastre. Y así tienes muchos lugares en donde hay una falta de gobierno, pero también muy peligrosos, ¿no? Porque el gobierno no existe, entonces, ¿quiénes son los que gobiernan? Es decir, el problema, querida Lucía, es muy complejo. Tiene muchas situaciones que tienen que no verse de manera aislada, sino que se tienen que contemplar desde un enfoque de Estado, y me parece que todavía no se refleja un comportamiento de esas características hoy tan necesarias e imprescindibles en quienes están gobernando el país. Y en medio de eso, Imelda Marrufo, llega Claudia Sheinbaum con una calificación además en términos de paridad del ranking que coloca a México. ¿Tú miras que eso puede pesar en esta negociación o en este diálogo que pueda tener con Donald Trump, nuestra presidenta? Es decir, ¿dónde queda ese peso político que podría ser una palomita para la presidenta mexicana? Sí, sin lugar a dudas, bueno, comentar que efectivamente la presidenta días atrás ha comentado que ella va a aprovechar pues la oportunidad para defender a los migrantes, en sus discursos lo ha dicho. Sin embargo, yo quiero nada más recalcar que el G7 pues es un grupo de países ricos que principalmente se ve una agenda más global, más de seguridad, etcétera, etcétera, y que en los temas generales del G7, incluso de sus invitados, estará en medio todo el conflicto de Medio Oriente que se ha desatado, digamos, días atrás, y que eso estará dentro de la agenda principal. Sin embargo, en el poco tiempo que pueda tener la presidenta querida Lucía, para poder hablar con el presidente Trump, pues va a ser poco tiempo, va a ser de manera muy breve, y habrá que ver, compañeras de esta mesa, pues lo que salga a decir de esa reunión breve Trump, ¿no?, que ocurrió, y lo que salga a decir la presidenta, porque aquí, como ya hemos visto, los discursos pues varían y muchas veces son en contrasentido. Trump dirá lo que él le dijo a la presidenta que tenía que hacer,
y la presidenta seguramente dirá que eso no ocurrió así, que ella lo dijo, que ella defendió a los mexicanos. Entonces me parece que también allí hay una narrativa, digamos, que se va a construir y que podría ser totalmente encontrada, Lucía. Ya hemos visto lo que Donald Trump dice que dijo, ¿no? Entonces, digamos, para saber lo que ocurrió, habrá que ver los memorandos o lo que nos digan oficialmente que se va a dar. Entonces yo, digamos, ahí, pues más bien estaría como a la expectativa de lo que cada quien nos vaya a decir. Y más bien lo que creo que habría nada más que centrar en este tema y para ir avanzando también, Lucía, en lo que hay que ir analizando, decir, sobre todo más porque nos escuchan aquí en el programa, que yo sé que son también familias de personas migrantes, Norma, otros compañeros, compañeras, pues también decir los impactos que va a tener para México, ¿no? Y las políticas que el gobierno, lo que creo que nos tendría que decir es frente a los impactos de las familias que dependen de ese dinero, del dinero, ¿verdad? De la situación económica, a veces totalmente de lo que mandan los familiares, pues se queda en una situación de mayor precariedad. A mí me parece que ese es el tema que no estoy viendo, y por supuesto también del presupuesto que se tendría que asignar para estas oficinas de defensa de las personas que viven en Estados Unidos, porque es carísimo. Bueno, se los digo como fronteriza también, ¿no? O sea, es carísimo poder tener un abogado, abogada para los llamados perdones, ¿no? Que son estas figuras, cuando por cualquier cosa te pueden quitar la visa, Lucia, por una situación de tránsito, de lo que sea. Es carísimo todo ese tipo de cosas. Por eso me parece que la respuesta que yo quisiera como escuchar de manera más clara de la presidenta del gobierno mexicano es este tema de cómo se van a definir los presupuestos para estas oficinas. ¿Habrá, no habrá? Este tema no lo tenemos nosotras, o sea, no lo vemos. Y la otra sobre la situación de mayor pobreza y precariedad de las familias que dependen, porque además a quienes deportan, Lucía, estamos hablando de personas de 30 años, a veces 40 años, 20 años, que tienes todo tu patrimonio construido allá y que te quedas sin nada, ¿eh? Entonces, ese es el punto que a mí me gustaría como, digamos, enfatizar. Toda tu vida, digamos, laboral, productiva, se desarrolló en Estados Unidos. Ahí hiciste tú, como bien señalas, Imelda, tu patrimonio, y con la deportación lo pierdes. Pero no solo lo pierdes tú, lo pierde también la familia. Marta Tagle, y Imelda vuelve a recuperar algo que tú señalabas, los consulados. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué acciones están haciendo los consulados? Una idea, y recuperamos contigo en el siguiente bloque, Marta Tagle, para continuar con ello. Sí, es que algo que me parece bien importante señalar es que la política de autoridad del gobierno anterior, si alguien afectó justamente fue a los consulados. Recordemos que además hubo toda esta idea de tasar los ingresos en pesos, ¿no? O sea, fue tremendo, y me parece que además, o sea, cuando hablo de que hay que exigir al gobierno de México la protección de las mexicanas y mexicanos en el exterior, también estoy hablando de eso. No cuentan hoy en día los consulados con la protección suficiente, con los medios, o sea, por más que quisieran, porque hay que reconocer que el Servicio Exterior Mexicano es un equipo muy profesional, pero no cuentan con los medios para poder ofrecer la ayuda que se requiere en este momento, y la que se requiere, entre otras cosas, es justamente una defensa legal que impida que las personas sean repatriadas y deportadas a nuestro país. Entonces me parece que hay que poner la insistencia en que los consulados mexicanos deben contar con esos medios, y si eso implica que haya una administración, una solicitud directamente para que Hacienda pueda dar estos recursos, me parece que es algo crucial, sobre todo porque es el propio gobierno el que tanto ha además presumido, ¿no?, de los mexicanos al exterior y todo lo que le han aportado a México y las remesas y todo lo que le aportan a México. Bueno, pues todo eso está en riesgo si además no se les apoya en estos momentos en que están siendo perseguidos, no pueden llegar a sus audiencias porque saben que ahí los van a atrapar, y eso también genera un problema legal. Entonces hay un montón de cosas que requieren que se les atienda y que no se sientan realmente, que no estén acompañados, pues. Este es un tema que no se va a agotar el día de hoy, que lo hemos visto desde la semana pasada, que lejos de disminuir ha ido creciendo, que ha estado tocando dimensiones muy importantes, ya lo han colocado acá.
y que, bueno, sigamos manteniendo la comunicación, la atención de lo que esté pasando, como bien decía Imelda, atentas a las comunicaciones que salgan de esas conversaciones privadas, ojalá coincidan las versiones y podamos tener una sola versión de lo que ocurre en esa comunicación, porque esa también sería una buena señal, ¿verdad? Que tuvieran la misma versión de lo que hablaron la presidenta y el presidente. Y en medio de esto también nosotras tenemos unas tareas pendientes, mi querida Marta Tagle, no solamente, ya lo dices tú, con los consulados, la defensa de las y los compatriotas que están en Estados Unidos y que están enfrentando esta persecución xenófoba, como bien lo señalaba también Angélica, la fisionomía es suficiente para que te detengan, punto, tengas o no ya la residencia en aquel país, la nacionalidad, etcétera. Pero en medio de eso, mi querida Marta Tagle, este fin de semana se consumó ya finalmente la elección del Poder Judicial con un consejo del INE pues dividido, 6-5 los votos, y esto pues nos señala también las pequeñas o grandes crisis que tenemos en términos de democracia, porque eso es lo que estamos discutiendo, yo creo, en el planeta en su conjunto, Marta Tagle. Sí, tremendo porque, o sea, se valora poco lo que sucedió ya formalmente con esta declaración de la validez de las elecciones el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral, que como tú bien dices, por una mayoría pues mínima de votos de 6 de los 11 consejeros, finalmente se validó el resultado de la elección y se entregaron constancias de mayoría. Me parece que es muy, o sea, es como ahora sí ver poner el último clavo al ataúd del Poder Judicial, porque pues lo que está sucediendo es tremendo, ¿no? O sea, y además en la propia mesa del Consejo General del INE hubo diferentes manifestaciones y el reconocimiento, pues de toda esta manipulación que hubo, ¿no? Los acordeones, el aparato de Estado, los gobernadores interviniendo, incluso yo hace un rato escuchaba justamente, por ejemplo, que en Coahuila, de los 49 candidatos de los 49 espacios había 49 candidatos. O sea, se pusieron hasta de acuerdo para validar una elección además sin ni siquiera complicar la vida. 49 lugares, 49 nombres y solamente la gente podía ir a validarlo, ¿no? Entonces es muy tremendo por lo que esto significa, porque es un control del Poder Judicial. O sea, más allá de lo que ya hemos venido platicando en la mesa, que va a significar para la vida cotidiana de las personas y muy particularmente de las mujeres, el control del Poder Judicial por los gobernadores, por el poder total y absolutamente, porque además yo me cuestionaba qué es lo que sucede cómo fue que hicieron las personas para llegar a esos acordeones, o sea, qué acuerdos hubo de por medio, ¿no? O sea, no llegaron porque sí cualquier nombre, no porque fuera el más popular, el más capaz, era el que tenía vínculos directamente con los gobernadores, con la gente de la 4T, con el poder, con la delincuencia organizada incluso, y entonces, o sea, ¿con qué tipo de condicionamientos y acuerdos llegan estas personas? O sea, porque ellos saben que llegan de jueces, de magistrados a los juzgados, pues totalmente impulsados por un poder político y que a ellos se deben. O sea, y que es muy diferente a lo que sucedía antes, que también había cuotas de los partidos que, digamos, se tenían que poner de acuerdo para alcanzar las mayorías y elegirlos, etcétera, pero no estaban condicionados a que sepa Dios qué acuerdos hay de por medio. Entonces, lo que sucedió ayer, al final de cuentas, en la mesa del Consejo General del INE, es pues terminar de darle por control, el control del poder político al Poder Judicial. O sea, es totalmente controlado. Y la otra parte lamentable es que justamente todo lo que sucedió, que quienes ya tenemos más edad, ¿no? Como varios de los que estamos en la mesa, pues nos tocó ver en otros momentos,
¿no? Que creíamos que ya habíamos logrado dejarlo en el pasado, o sea, todas estas prácticas que tenían nombres como el ratón loco y todo esto, pues al final de cuentas ahora está perfeccionado, pues, o sea, la manera de hacerle trampa a la elección, validadas por el Instituto Electoral, o sea, para mí fue muy decepcionante, digo, seguramente no podía esperar nada menos porque ella también llegó muy condicionada y con acuerdos en el político, pero la presidenta del INE diciendo que eso no era lo importante, sino lo importante es que había podido haber una elección. Así como, a ver, por favor, o sea, hay un montón de cosas que se pusieron en evidencia que no deberían de estar pasando en la democracia y que hoy el INE las está validando, lo está dando para adelante y que yo ya lo comentaba en otra mesa y con eso termino mi comentario. Lo que me preocupa no es que ya, digamos, ya lo tomaron, lo hicieron para tomar el control del Poder Judicial, sino que son prácticas que estén llegando nuevamente para instalarse para las elecciones que siguen. O sea, me parece que el problema no es ya solamente lo que pasó con el Poder Judicial, sino que todas estas prácticas fraudulentas que nuevamente se vuelven a traer sobre la mesa de lo que pueden hacerse en las elecciones estén siendo validadas y que en ese sentido se normalicen para las elecciones a los demás cargos, a los demás espacios, y eso por supuesto pues pone en total desigualdad la cancha para la democracia y para pues simular una democracia que no lo sería más si se siguen dando este tipo de prácticas, queridas compañeras. Imelda Marrufo, ¿qué habría que decir al respecto de lo que ocurrió este fin de semana? Sí, Lucía, bueno, nada más recordar y citar que hay una postura de 5 consejeras y consejeros que a mí me parece que es valiosa, Marta, Angélica, y que de alguna manera cuando les escuchaba pues me sentía bastante identificada. De hecho, la semana pasada justo estuvimos aquí en esta mesa comentando a detalle un poquito más lo que vimos en las elecciones. Entonces, rescatar eso dentro de las posturas del INE, a pesar de lo que ya Marta nos ha dicho. Y me parece nada más señalar un tema de fondo, ¿verdad? Si bien en México ha avanzado en materia de paridad, como ya lo hemos visto y se decía, lo leíamos en los rankings a nivel global, me parece que hay un gran tema aquí de lo que estamos hablando, porque pues este avance no significa, ¿verdad?, las 5 o 7 mujeres que serán magistradas, las ministras de la Corte, las magistradas en las entidades, no necesariamente representan a aquellas mujeres que son las que más conocimientos tienen en el enfoque de igualdad y en la perspectiva de aplicación de la justicia con este enfoque. De hecho, las perdimos, compañeras. Ya revisando, digamos, cómo quedaron las magistraturas en los estados, perdimos a aquellas mujeres, las juzgadoras con más experiencia, que tenían más capacitación, conocimiento, compromiso con sentencias, con sentencias de esas, pues de las más importantes de las que nosotras nos sumamos para en esto. Entonces perdimos eso, ¿verdad? Es decir, qué bueno, y yo creo que nada más reconocer en este escenario también, compañeras, que ustedes y otras mujeres han luchado mucho por la paridad en todo, que por cierto, hoy en México pues se ha avanzado de esa manera. Yo creo que todas las reconocemos, aunque haya quienes no reconozcan que es a feministas a quienes les deben sus lugares y ocupaciones, pues eso dice mucho. Entonces yo quisiera, Lucía, comentar destacando esta parte, que qué bueno esa postura, porque nos identificamos muchas personas de las que votamos, no votamos y anulamos, y que sí es un mensaje importante recalcar para lo que viene, porque también lo seguiremos hablando, Lucía, vinculado con el tema de la paridad, si me permiten, es este tema de cómo quedaron los poderes judiciales también en los estados, ¿verdad? Como no solo en términos, estoy hablando de paridad, Lucía, Marta, en términos del número, que qué bueno, digamos, porque eso ha permitido muchísimo, ¿no? Ese camino que se ha construido gracias a ustedes y a otras más, en definiciones. Pero ahorita, ¿cómo quedamos en términos de con quién van a jugar, entre comillas, los nuevos funcionarios y funcionarios en el Poder Judicial? Si con los legisladores, con los ejecutivos o con la justicia que demandamos como sociedad. Gran tema, mi querida Angélica de la Peña.
Bueno, a ver, regresamos a los 70s, 80s, cuando se empezó a discutir por la presión de la oposición la necesidad para México de una reforma político-electoral, legislativa, etcétera. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es un retroceso a esas etapas en donde las discusiones se empezaban a dar logrando a pequeños triunfos graduales hasta finalmente tener el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, como un organismo autónomo, pero también un Congreso con mucho más representación de la oposición y sobre todo remarcar que no hubiera una sobrerepresentación que no se ha cumplido, porque también perdimos el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tiene una presencia de más de la votación calificada cuando solamente obtuvieron la mitad de los votos. Y en el caso del Senado, no podemos olvidar que pudieron concretar la decisión de eliminar el Poder Judicial a partir de la traición de 4 senadores, una senadora y 3 senadores. Uno se ausentó y 3 más se fueron a Morena. De no haber sido así, pues simplemente no se hubiera logrado la reforma al Poder Judicial, es decir, la desaparición del Poder Judicial, pero también en la Corte. De 8 que se tenía ministras y ministros, finalmente a 1 lo perdimos, ¿sí? Entonces, López Obrador se salió con la suya. Él tenía una tirria específica a la Corte como poder independiente que resolvía como la Constitución lo señala, en temas fundamentales, más allá de las decisiones del presidente, o lo que estamos criticando al principio, el programa del presidencialismo de Trump, pues igual aquí, el presidencialismo de López o de Sheinbaum o de los anteriores. El problema de México es de que ciertamente tenemos una transición a la democracia no acabada, porque no pudimos lograr acotar al presidencialismo como se planteó cuando ganó Fox, que no quiso entrarle al tema, y bueno, las repercusiones se dan. Ahora tienes a un poder judicial, un podercito judicial, ni siquiera lo pondría con mayúsculas, del acordeón, en donde el voto libre, voluntario, secreto, ya no existe. Es decir, sí estamos, cuando escuchamos a estas y a consejeras en el INE, en la sesión, es verdaderamente triste ver cómo se derrumba el país. No es que se derrumbe solamente el Poder Judicial anteriormente, y no es que no le faltaran cosas, por supuesto que sí, pero en vez de buscar una reforma para perfeccionar el Poder Judicial, lo que se hace es desaparecer el Poder Judicial, porque lo primero nunca le interesó a López Obrador, lo que le interesó es poner no lo pudo concretar, pero Sheinbaum sí lo hizo, poner un nuevo Poder Judicial del pueblo, elegido por el pueblo. Pero se dice tantas tonteras y tantas mentiras, cuando lo que vimos ni lo votó el pueblo, ni representa al pueblo, y ciertamente la repercusión de una reforma constitucional para quitar el Poder Judicial federal y orientar en esta reforma constitucional a que determinado número de estados también remuevan su poder judicial. Claro que los gobernadores y las gobernadoras hicieron lo que desde su punto de vista la propia ley les está permitiendo hacer, y que lo decía Marta, pero no solamente pasó en el caso de Coahuila, pasó prácticamente en todos los estados. De 7 inscritos iban a elegir 5, estaban ahí 2 que no iban a pasar. Sí estamos ante un grave problema de connotaciones todavía no sopesadas, porque cuando empecemos a ver a esos jueces y juezas juzgando, ya nos vamos a echar, y qué barbaridad, pero ¿por qué están decidiendo? Y recuperarlo, mi querida Angélica, y recuperarlo va a costar mucho. Como bien lo señala, la transición a la democracia la perdimos. Apenas estábamos construyendo y se regresó. Absolutamente. No, sí. A la justicia, ¿no? La justicia que se nos prometió no va a llegar con este Poder Judicial que está amarrado a los intereses políticos y a otros intereses que todavía no sabemos, como bien lo señalaba Marta Tagle.
Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.